¿Cómo eliminar la dependencia de las gotas nasales por ti mismo en 7 días? Probablemente entre tus conocidos, amigos o familiares hay personas que constantemente usan medicamentos vasoconstrictores, siempre los llevan consigo y nunca se separan de ellos. Quizás tú mismo estés entre estas personas. Por eso hoy te contaré cómo puedes deshacerte de esta dependencia, de este problema de la manera más cómoda y fácil posible, para que puedas hacerlo por ti mismo. Si entre tus conocidos hay alguien que depende de las gotas para los vasos sanguíneos, asegúrate de compartir este video con ellos para que estas personas también puedan deshacerse de este problema. Para que entiendas cómo funciona el método del que hablaremos hoy, te explicaré brevemente cómo funciona nuestra nariz y por qué surge la dependencia de las gotas nasales. Nuestra nariz es un órgano respiratorio. Hay una mitad izquierda y una mitad derecha de la nariz. Están separados uno del otro por una pared que se llama tabique nasal. A los lados de los pasajes nasales hay huesos nasales, también llamados conchas, que recorren toda la longitud de la nariz desde un lado y toda la longitud de la nariz desde el otro lado. Los huesos nasales están recubiertos por una membrana mucosa que puede hincharse varias veces. ¿Para qué se necesita esto? Por un lado, la membrana mucosa se hincha, el espacio en esta mitad de la nariz se reduce, el flujo de aire disminuye y esta mitad de la nariz descansa. Luego, desde este lado, la membrana mucosa se contrae, desde el otro lado se hincha y la otra mitad de la nariz descansa. Este mecanismo también es necesario para mantener la temperatura normal del aire inhalado. Cuando el aire es frío, la membrana mucosa se hincha y el aire se calienta adicionalmente antes de entrar a los pulmones a una temperatura normal. En un ambiente sucio, este mecanismo también funciona para evitar que nuestros pulmones se llenen de polvo y suciedad. La membrana mucosa se hincha y retiene adicionalmente el polvo y la suciedad, pero en algunas situaciones el tono de la membrana mucosa de la nariz se altera y se hincha por ambos lados. Y es en este momento cuando empiezas a experimentar la congestión nasal. Cuando empiezas a usar gotas nasales vasoconstrictoras durante mucho tiempo, la nariz olvida completamente lo que es el ciclo nasal, lo que es hincharse por un lado, luego por el otro. No necesita esforzarse ni pensar. Has aplicado las gotas, la membrana mucosa se ha contraído en tu nariz y tu cuerpo se siente bien. No has aplicado las gotas, la congestión está aumentando y todo sigue en círculo. Has reaplicado las gotas repetidamente. Por eso es muy importante rechazar las gotas vasoconstrictoras siguiendo una tecnología especial para que la nariz recuerde qué es la respiración nasal correcta y el ciclo nasal correcto. Las posibles causas de la alteración del tono vascular de la mucosa nasal pueden ser la curvatura del tabique nasal, que altera la aerodinámica y la nariz se cansa de trabajar en este régimen. Esto puede ser una alergia al aire inhalado que causa una inflamación crónica de la mucosa nasal que dificulta la respiración nasal. Pueden ser problemas inflamatorios con los senos nasales que causan inflamación de la mucosa y la necesidad de gotas vasoconstrictoras. Pueden ser características del desarrollo de los senos, por ejemplo, la presencia de un quiste que presiona la pared y altera el funcionamiento de la nariz de manera refleja. Por lo tanto, si tienes dependencia de las gotas vasoconstrictoras, además del método que discutiremos hoy, te recomiendo que te sometas a un examen para posibles causas de tu alteración de la respiración nasal. Para eliminar la causa que provoca la congestión nasal y eliminar la raíz de tu problema, y muy a menudo sucede, por ejemplo, que una persona tiene rinitis alérgica, lo descubrimos, prescribimos un tratamiento especial y sin ninguna tecnología, la dependencia de las gotas vasoconstrictoras desaparece. Por lo tanto, incluso si usas el método del que hablaremos más adelante y tu nariz funciona bien, todavía te recomiendo que te hagas un examen para protegerte en el futuro de la aparición de dependencia de las gotas vasoconstrictoras. Seguramente has notado que en una habitación tu nariz respira libremente y en otra habitación aparece la congestión nasal.
Y esto es realmente cierto porque las condiciones del entorno afectan mucho el funcionamiento de nuestra nariz. Antes que nada es la temperatura del aire circundante, su humedad, la contaminación del aire. Por lo general existe tal dependencia. Cuanto más seco es el aire, peor funciona la nariz. Cuanto mayor es la temperatura del aire circundante, peor funciona la nariz. Cuanto más contaminado está el aire circundante, más se inflama la membrana mucosa. Todo esto reduce tu dependencia de las gotas nasales. Por eso siempre recomiendo a mis pacientes que controlen la temperatura, la humedad y la limpieza del aire circundante. Antes que nada, puedes asegurar estas condiciones en tu hogar y en tus casas. Asegúrate de que la temperatura sea de 22 a 24 grados Celsius. Si es la temporada de calefacción y las baterías están encendidas, cúbralas para mantener la temperatura dentro de los límites normales. Si la humedad es baja, asegúrate de usar un humidificador. Ahora todo esto es muy accesible. Si tienes un ambiente polvoriento, si no te gusta limpiar en casa, definitivamente compra un purificador de aire que limpiará y mejorará el funcionamiento de tu nariz. Intenta hacer al menos este paso y verás que ya es más fácil respirar por la nariz y se necesitan menos gotas vasoconstrictoras. No siempre tenemos la oportunidad de crear condiciones óptimas en nuestro entorno. Y en esta situación sería útil humedecer la membrana mucosa de la nariz con sprays de agua de mar o con solución salina que puedes verter en prácticamente cualquier botella nasal vacía. Es necesario humedecer la nariz por la mañana y por la noche. Esto mejorará el funcionamiento de la inmunidad local, reducirá los cambios inflamatorios en la membrana mucosa, disminuirá la acción de los alérgenos que entran en las membranas mucosas y, por supuesto, mejorará el tono vascular. Así se reduce la dependencia de los vasoconstrictores tópicos. Mis pacientes a los que prescribo soluciones isotónicas de agua de mar en forma de aerosoles o solución salina, generalmente notan después de unos días que su necesidad de gotas vasoconstrictoras disminuye. Recomiendo humedecer la nariz por la mañana y por la noche. Pusieron el frasco cerca del cepillo dental, cepillaron sus dientes y humedecieron su nariz. 1 o 2 dosis en cada fosa nasal, por la mañana y por la noche durante todo el mes. Por lo general, a los pacientes les empieza a gustar y se puede mantener la hidratación nasal de forma constante durante todo el año. Existen medicamentos que tienen un efecto reflejo. Al inhalarlos, la membrana mucosa de la nariz se contrae y la respiración nasal mejora. Es decir, sin vasoconstrictores, con la ayuda del uso de medicamentos reflejos, puede mejorar su respiración nasal y, por lo tanto, ayudarse a liberarse de la dependencia. Por ejemplo, a estos medios se puede atribuir el antiguo bálsamo vietnamita que todavía se vende. Debe aplicarlo no dentro de la nariz, sino junto a las alas de la nariz. Por reflejo, la membrana mucosa suele contraerse al inhalar vapores de mentol. Y esto mejora la respiración nasal y nos ayuda a prescindir de las gotas vasoconstrictoras. Entre los medios modernos que tienen el mismo efecto y también un efecto suavizante en la membrana mucosa está el ungüento Evaminol, que generalmente se vende en cualquier farmacia. Puedes aplicar esta pomada directamente en la mucosa del vestíbulo nasal. Además, debido al efecto reflejo del mentol y el eucalipto, la membrana mucosa se reducirá y la respiración nasal mejorará. Mis pacientes a menudo usan estos medios, reemplazando así los medicamentos vasoconstrictores y se deshacen fácilmente de las gotas vasoconstrictoras. Afortunadamente, a diferencia de cualquier dependencia de la heroína o la nicotina, tenemos la oportunidad de reducir la dosis y mientras tanto puedes adaptarte a esto con total tranquilidad y gradualmente llevar la concentración de la sustancia activa prácticamente a cero. Recomiendo a mis pacientes que cambien a gotas vasoconstrictoras para niños primero de 2 a 6 años y cuando la nariz ya se ha adaptado y funciona normalmente con estas gotas, cambien a gotas de 0 a 2 años. También puedes simplemente abrir tu frasco, desmontarlo y diluir las gotas vasoconstrictoras una a una con agua destilada. Es decir,
Si gradualmente reduces la concentración de los vasoconstrictores, entonces podemos prácticamente reducir esta concentración a cero. Y la humectación más básica de la nariz con agua de mar o solución salina prácticamente tendrá el mismo efecto. Por supuesto, tan pronto como dejes de usar las gotas, esto prácticamente no te ayudará. Es decir, la nariz se despejará, pero se despejará mal. Pero por lo general, después de unos días, la nariz se acostumbra y se adapta y esta concentración será suficiente. Usamos esta concentración durante varios días y luego la diluimos de nuevo. Por lo general, esta tecnología funciona y tienes la oportunidad de reducir gradualmente la concentración del agente vasoconstrictor. Y cuando llegue el momento adecuado y cuando haya una mejora, simplemente tómalos y recházalos por completo. Recuerda, te conté que tenemos un ciclo nasal y la mucosidad se acumula, a veces de un lado, a veces del otro. Y cuando dejamos de usar gotas vasoconstrictoras, es muy importante hacerlo correctamente para que la nariz recuerde. ¿Y cómo es eso? El funcionamiento normal de la nariz y el ciclo nasal normal. Por eso siempre recomiendo usar los aerosoles vasoconstrictores de manera intermitente cuando los estás dejando, pero todavía necesitas usarlos. ¿Has aplicado el aerosol vasoconstrictor en la fosa nasal que respira peor? No tocas la otra mitad. Usualmente, tras 20 a 30 minutos, la otra mitad de la nariz empieza a funcionar mejor. Y todo esto lleva a que la respiración nasal se alivie y la nariz respire bien. La próxima vez puedes sonarte la otra mitad de la nariz. Es decir, esta tecnología llevará a que la nariz comience a recordar cómo respirar correctamente y cómo funcionar correctamente. Recordará lo que es la inflamación intermitente de la membrana mucosa. Y al final te desharás de la dependencia más rápido. Entre los medicamentos que nos ayudan a liberar a los pacientes de los vasos sanguíneos inflamados, hay un palo de ayuda, también llamados esteroides nasales. Estos incluyen medicamentos como Nasonex, Avamys, Dimista, Tafen, entre otros. Hay muchos. Normalmente se encuentran en todas las farmacias. Estos medicamentos nos ayudan a aliviar la congestión nasal crónica y mejorar la respiración nasal. Incluso con el uso de estos medicamentos, por ejemplo, si hay alguna rinitis alérgica crónica y un proceso inflamatorio superficial, puede suceder que después de unos días de usar estos medicamentos, la necesidad de usar descongestionantes desaparezca, en general sin esfuerzo. Desafortunadamente, esto no aplica a todos los pacientes. Es decir, si no tienes una quemadura superficial, si no tienes rinitis alérgica, entonces estos medicamentos pueden no ayudar. Si no tienes contraindicaciones, generalmente prescribimos estos medicamentos en consulta. Personalmente, prescribo estos medicamentos en 2 dosis por fosa nasal 2 veces al día la primera semana. Desde la segunda semana lo usamos 1 vez al día por la mañana y continuamos durante todo el mes. Si se produce sequedad o si comienza a sangrar la membrana mucosa de la nariz mientras se usan, definitivamente cancelamos estos medicamentos. Pero si nos brindan el efecto esperado a largo plazo, en promedio, después de 5 a 7 días, sentirás que tu nariz respira mucho mejor y la necesidad de descongestionantes prácticamente desaparece. Y en este momento necesitarás aguantar un poco y renunciar a los descongestionantes. Para aliviar la respiración nasal durante el periodo en que renuncias a las gotas descongestionantes, puedes utilizar ejercicios de respiración que mejorarán tu respiración nasal. Y de las recomendaciones médicas oficiales que existen en Rusia, puedes utilizar los ejercicios de respiración de Postrelnikova. Puedes familiarizarte con ella a través de la lectura de la tecnología en Internet o en libros. También puedes ver videos en YouTube donde los especialistas describen en detalle cómo hacerlo correctamente. La clave principal que asegura la respiración nasal y el sentido más importante lo he grabado para ustedes en un video especial. Puedes conocerlo a través de este enlace. Pero con esta resistencia y parte de la gimnasia respiratoria de Strelnikova que les propuse en el video mencionado anteriormente, también pueden familiarizarse con él siguiendo el enlace en la descripción de este video.
Puedes utilizar esta tecnología en situaciones extremas y rápidas. Por ejemplo, cuando estás conduciendo y tu nariz se congestiona, o cuando necesitas recuperar rápidamente tu respiración nasal. No tienes tiempo para hacer gimnasia respiratoria completa. Puedes seguir mis recomendaciones, pero idealmente al principio debes seguir la técnica necesaria de toda la gimnasia respiratoria de Strelnikova. También es adecuada la gimnasia respiratoria del yoga, llamada pranayama. Además de mejorar la respiración nasal, también te proporciona un impulso de vitalidad y energía. Y si ya estás utilizando mis consejos, de los que hemos hablado hoy, y después de más de 2 semanas la dependencia de las gotas para la congestión nasal no desaparece, definitivamente debes hacerte un examen para una alergia oculta. Puedes consultar a un alergólogo para esto. Definitivamente debes hacerte una radiografía de los senos paranasales, o mejor aún, una tomografía computarizada de los senos paranasales, para descartar los mecanismos desencadenantes desde los senos paranasales. Es absolutamente necesario que veas a un otorrinolaringólogo para evaluar el estado general de la mucosa. Es posible que exista una infección bacteriana activa que requiera un antibiótico tópico. Si no encontramos una alergia, si no encontramos problemas con los senos paranasales, si tienes un tabique nasal recto, además de todo lo demás, necesitas ver a un neurólogo porque es posible que tengas problemas con la columna vertebral. La función vascular está alterada y esto afecta de manera indirecta al sistema nervioso vegetativo y altera la regulación del funcionamiento de tu nariz, lo que puede llevar a la rinitis medicamentosa, a la rinitis vasomotora, de la cual estamos tratando de liberarte. Y hay situaciones en las que, por ejemplo, nada ayuda a una persona, se excluyó la alergia, se excluyeron los problemas con los senos paranasales, se envió al paciente a un neurólogo, quien a su vez vio que había problemas, envió al paciente a un terapeuta manual o a un osteópata, y después de que se trató adecuadamente la columna vertebral, especialmente la sección cervical, la nariz también comienza a funcionar normalmente y ya no requiere medicamentos vasoconstrictores. Por lo tanto, si mis recomendaciones no te ayudan, definitivamente no te rindas, simplemente sigue adelante, hazte un chequeo, busca posibles causas, siempre las hay. Y entonces te desharás del problema para siempre. Hoy compartí contigo un método que te ayudará a deshacerte cómodamente de la dependencia de las gotas vasoconstrictoras. No olvides compartir este video con tus conocidos, amigos y familiares que también dependen de las gotas vasoconstrictoras. Si te interesa cómo puedes hidratar adicionalmente tu nariz si te molesta la sequedad, puedes ver este video. Si te interesa cómo lavar correctamente la nariz, especialmente a los niños, abre este video. Si por alguna razón aún no estás suscrito a mi canal, asegúrate de suscribirte. Te espera mucho más interesante y útil por delante. Buenas tardes. Nos vemos. Adiós.